Hola y bienvenidos a solopaperiboli.com. En este vídeo vamos a hablar del modelo ISLM con curva de Phillips. Como podemos ver, el propio nombre incluye las siglas del modelo ISLM normal y corriente, pero le incluimos las siglas PC, que significan curva de Phillips, están al revés las letras porque está en inglés. Vamos a ver un poco las ecuaciones que componen este modelo y además también vamos a ver su representación gráfica. Bien, lo primero, como deberíamos saber ya si estamos viendo este vídeo, la curva IS representa el mercado de bienes de la economía. La ecuación de la curva IS es la habitual y es igual al consumo más la inversión más el gasto público que nos dará el nivel de renta de la economía. Suponemos una economía cerrada y aquí el PIB o renta representado con la Y. Para esta versión del modelo vamos a utilizar la curva LM horizontal, es decir, aquella que considera que el tipo de interés real de la economía es un tipo de interés real fijo, concreto, que además va a ser la variable que vamos a situar en el eje vertical. Así pues, el modelo ISLM en un principio no va a tener nada especial. Recordemos, representación gráfica del modelo ISLM, que pondremos tipo de interés real en el eje vertical. Ya digo que otras versiones del modelo utilizan tipo de interés nominal en el eje vertical, pero a efectos prácticos no nos va a afectar. Y en el eje horizontal el nivel de renta o PIB de la economía. Como decimos, estamos en la versión también, esta es una versión especial, ya digo, para el modelo ISLM con curva de Phillips. La curva LM la vamos a suponer que es horizontal, porque los bancos centrales determinan un tipo de interés concreto. Y la curva IS será una curva decreciente. La podéis dibujar como línea recta si lo preferís. Puede ser curva o recta, no importa. De tal manera que el punto de corte entre ambas curvas será el punto cero inicial de equilibrio, que nos dará el tipo de interés inicial de equilibrio y el nivel de renta inicial de equilibrio. Bien, las curvas ISLM se pueden desplazar por los motivos habituales. Recordemos, la curva IS se desplaza hacia la derecha en los siguientes casos: cuando aumenta el consumo autónomo, cuando aumenta la inversión autónoma, cuando aumenta el gasto público, cuando se reducen los impuestos o cuando se reduce la prima de riesgo que simbolizamos con letra X, porque estamos trabajando con la versión ampliada del modelo ISLM que incorpora prima de riesgo. Por eso aparece aquí el tipo de interés real. Si no considerásemos esta X como una variable del modelo, aparecería aquí el tipo de interés nominal para la versión del modelo que estamos estudiando. Bien, hay un par de cosas más que pueden provocar desplazamientos de la curva IS, que no van a ser las habituales que aparecen aquí explícitamente en las ecuaciones, y son las siguientes. Un aumento, una mejora de las ideas e innovaciones, que son cosas muy abstractas, también provoca un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. Sin embargo, si se produce un aumento de la eficiencia en las técnicas productivas, la curva IS se iría hacia la izquierda. Así que la curva S se irá hacia la derecha cuando aumente el valor de las ideas o de las innovaciones de la economía, o se irá al revés cuando aumente la eficiencia técnica o eficiencia tecnológica de las empresas, porque tendrán que despedir trabajadores, eso reducirá el nivel de renta, etcétera, etcétera, etcétera. La curva LM, lo habitual, la curva LM se va a desplazar hacia la derecha única y exclusivamente cuando aumente la oferta monetaria. Es decir, si el Banco Central decide llevar a cabo una política monetaria expansiva, la curva LM se irá hacia la derecha. Mucho cuidado porque la curva LM, aunque aquí la vemos horizontal, normalmente es creciente, ¿vale? Entonces, un aumento de la LM la desplazaría hacia la derecha. Lo único que ocurre es que se ha tumbado. Entonces la derecha es hacia abajo, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con eso porque aunque veáis la flecha hacia arriba, esa flecha hacia arriba quiere decir solamente simboliza el incremento o expansión monetaria, pero el movimiento visual en el gráfico es hacia abajo, ¿vale? Es un poco confuso porque la LM es horizontal y no se ve claro del todo. Bien, vamos a la segunda parte del modelo, que es la parte correspondiente a la curva de Phillips. PC, podríamos decir, de sus siglas en inglés. Bien, la curva de Phillips es una curva que relaciona de forma inversa la inflación con la tasa de paro. Normalmente cuando la inflación es alta, la tasa de paro es baja y viceversa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a recordar un poco, vamos a ver un poco el aspecto que va a tener la curva de Phillips para este modelo y luego nos preocuparemos de sus desplazamientos, etcétera, etcétera. Vamos a representarla de la siguiente manera. Tendremos en el eje vertical pondremos el nivel de variación de la inflación de la economía, mientras que en el eje horizontal pondremos el nivel de renta o producción de la economía. O sea, es decir, lo que va a aparecer aquí es la inflación de este periodo pi sub t menos la inflación del periodo anterior, pi sub t menos 1. Dicho con otras palabras,
D de pi, o sea, es decir, suena un poco raro, la variación de la inflación. ¿De acuerdo? Bien, pues la curva de Phillips va a ser una curva creciente. Porque la curva de Phillips dice que, bueno, aparte de lo que hemos comentado antes, también dice que los incrementos, mejor dicho, las altas inflaciones se corresponden con niveles de producción altos, las bajas inflaciones con niveles de producción bajos, en general. Bien, pues esta será entonces nuestra curva de Phillips. Cosas que pueden desplazar la curva de Phillips. La curva de Phillips se puede desplazar hacia la derecha en los siguientes casos. Se va a desplazar hacia la derecha siempre que se produzca un incremento de la población activa, que simbolizamos con la letra L mayúscula. La población activa es la población que podría estar trabajando en una economía, ¿vale? Cuando se produce un incremento de la productividad de los trabajadores, también. Y por último, cuando se produce una reducción de la productividad esperada. Tiene más fuerza sobre el desplazamiento de la curva de Phillips la productividad que la productividad esperada debido a las ecuaciones del modelo, que ahora mismo no estoy representando. Bien, existe un valor para el cual la variación de la inflación es cero. Ese es el que nos interesa. Ese valor, vamos a simbolizarlo, vamos a marcarlo con otra línea de otro color. Ese valor es solamente hipotético, ¿de acuerdo? Pero es una de las cosas que más nos interesa de la curva de Phillips y de esta versión del modelo ISLM, que se corresponderá con un nivel de renta concreto llamado nivel de renta natural. Si este nivel de renta que tenemos aquí se corresponde con este nivel de renta de aquí, que nos da una inflación cero, entonces diríamos que es el nivel de renta natural de la economía, también llamada a veces potencial. Y entonces la variación de la inflación será cero porque el nivel de renta natural y efectivo coinciden. Y también lo llamaremos a ese tipo de interés que se corresponde con ese nivel de renta, lo llamaremos tipo de interés natural o neutral, que es la forma más habitual de decirlo. Bien, ya hemos hablado de cuándo la curva de Phillips y la curva IS y LM se van a desplazar. Lo que nos falta es una última cosita, un último detalle. Es posible que no se desplace ninguna de las curvas que tenemos aquí presentes, en cuyo caso cambiará el nivel de renta natural de la economía. Concretamente, el nivel de renta de la economía puede aumentar o puede disminuir cuando cambien dos variables del modelo. Concretamente, el nivel de renta natural de la economía va a aumentar cuando se reduzca el margen de beneficio de las empresas, representado con una M minúscula, que también, por cierto, no solamente es el margen de beneficio de las empresas, esta M minúscula también representa el coste de las materias primas o de la energía, o cuando se reduzca Z, que son las variables institucionales del mercado de trabajo. Estos cambios en estas dos variables no va a provocar ningún desplazamiento de ninguna de las curvas que tenemos aquí, de las tres curvas que tenemos, pero harán que el nivel de renta natural de la economía aumente. Cuando las curvas se mueven, o mejor dicho, cuando la economía no se encuentra en esta situación, ¿vale? Cuando la economía no se encuentra en la situación en la cual la renta natural y la renta efectiva coinciden, entonces el Banco Central intervendrá en la economía desplazando la curva LM hacia arriba o hacia abajo para que el nivel de renta se corresponda con el nivel de renta natural de la economía. Bien, eso lo podemos ver en algunos ejemplos que tenemos en el canal, así que podéis buscarlos. Lo que tenemos aquí, como digo, es un buen resumen del modelo ISLM PC, que es el modelo ISLM ampliado con prima de riesgo y con curva de Phillips. Como digo, esto solamente es una pequeña introducción. Os invito a que busquéis los vídeos en el canal relativos a ejemplos de desplazamientos y ejercicios del modelo ISLM con curva de Phillips.